Have you ever wondered what makes a legend? Before he was Alexander the Great, conqueror of the known world, he was just a boy. But this was no ordinary boy. Let's travel back in time to ancient Macedonia, to the very beginning of one of history's most epic stories. Born in 356 BC in Pella, Alexander was the son of King Philip II of Macedon and the fiery Queen Olympias. From day one, his life was shrouded in myth and expectation. His mother, Olympias, claimed he was not the son of Philip, but of the king of the gods, Zeus himself. Imagine growing up with that kind of pressure. Legends say that on the night of his birth, the great temple of Artemis at Ephesus, one of the 7 wonders of the ancient world, burned to the ground. It was seen as an omen. A force of nature had arrived, one that would change the world forever. Alexander's education was as legendary as his birth. His father, King Philip, a brilliant military strategist in his own right, wanted the best for his son. So, who do you hire to teach the future king of everything? None other than the greatest mind of the age, the philosopher Aristotle. For 3 years, Aristotle taught the young prince everything from philosophy and politics to medicine and science. He instilled in Alexander a deep love for knowledge and a fascination with the heroic tales of the past, especially Homer's Iliad. Alexander reportedly slept with a copy of the Iliad under his pillow, dreaming of becoming a hero like Achilles. This wasn't just school, it was the forging of a mindset, a belief that he was destined for greatness. And it didn't take long for him to prove it. As a teenager, he showed incredible courage and insight. The famous story of his horse, Bucephalus, says it all. This magnificent black stallion was wild and untamable, no one could ride him. But a young Alexander noticed something everyone else missed. The horse was afraid of its own shadow. He calmly turned Bucephalus towards the sun, leaped onto its back, and tamed the beast. His father, filled with pride, supposedly told him, "My son, you must find a kingdom equal to your ambitions. Macedon is too small for you." His first taste of real power came when he was just 16. While his father was away on a military campaign, Alexander was left in charge as regent of Macedon. He didn't just sit around. When a Thracian tribe rebelled, Alexander didn't wait for instructions. He raised an army, crushed the rebellion, and founded a new city, naming it Alexandropolis after himself. He was already building his own legacy. 2 years later, at the decisive Battle of Cheronea, the 18-year-old prince commanded the Macedonian cavalry. He led a charge that shattered the enemy lines, securing a massive victory for his father and proving he was not just a scholar, but a formidable warrior and commander. From a birth wrapped in myth, to an education from Aristotle, to taming an untamable horse and leading armies as a teenager, Alexander's early life was the perfect training ground for the legend he would become. These were the first steps on a path that would lead him to the ends of the earth. Thanks for watching. If you enjoyed this journey into the past, make sure to like, subscribe, and hit that notification bell for more incredible stories from history. See you next time. 2 años después, participó en la batalla de Cheronea, uno de los enfrentamientos decisivos de la historia griega. Allí, el ejército macedonio derrotó a una alianza de ciudades griegas encabezadas por Atenas y Tebas. Alejandro, al mando de la caballería, tuvo un papel fundamental en la victoria. Aquella batalla consolidó la hegemonía de Macedonia sobre Grecia. En ese momento parecía que el destino de Alejandro estaba claro. Algún día heredaría un reino poderoso y dirigiría una gran campaña contra el imperio persa, el enemigo tradicional del mundo griego. Pero la historia dio un giro inesperado en el año 336 a.C. Durante una ceremonia en la ciudad de Egas, Filipo II fue asesinado. Las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. Pero lo cierto es que el asesinato dejó a Macedonia en una situación peligrosa. Alejandro tenía apenas 20 años cuando fue proclamado rey. Muchos pensaron que el joven monarca no sería capaz de mantener el poder que su padre había construido. Varias ciudades griegas comenzaron a rebelarse, creyendo que Macedonia se debilitaría bajo un gobernante tan joven. Alejandro respondió con una rapidez y determinación que sorprendieron a todos. Marchó hacia el sur con su ejército y reafirmó su autoridad sobre Grecia.
Algunas ciudades aceptaron su liderazgo sin resistencia, pero Tebas decidió rebelarse. La respuesta de Alejandro fue brutal y estratégica al mismo tiempo. La ciudad fue destruida casi por completo, y su población vendida como esclava. El mensaje era claro: Macedonia seguía siendo la potencia dominante. Con Grecia pacificada, Alejandro pudo concentrarse en el proyecto que su padre había planeado durante años: la invasión del Imperio Persa. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el estrecho de los Dardanelos con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres. En comparación con los recursos del Imperio Persa, aquel ejército era pequeño. Persia era una superpotencia que se extendía desde Anatolia hasta Egipto y desde Mesopotamia hasta Asia Central. Sin embargo, el ejército macedonio tenía dos ventajas decisivas: disciplina y liderazgo. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico. Las fuerzas persas intentaron detener el avance macedonio en las riberas del río. Alejandro lideró personalmente la carga de la caballería y logró romper las líneas enemigas. Aquella victoria abrió las puertas de Asia Menor. Have you ever wondered what makes a legend? Before he was Alexander the Great, conqueror of the known world, he was just a boy. But this was no ordinary boy. Let's travel back in time to ancient Macedonia, to the very beginning of one of history's most epic stories. Born in 356 BC in Pella, Alexander was the son of King Philip II of Macedon and the fiery Queen Olympias. From day one, his life was shrouded in myth and expectation. His mother, Olympias, claimed he was not the son of Philip, but of the king of the gods, Zeus himself. Imagine growing up with that kind of pressure. Legends say that on the night of his birth, the great temple of Artemis at Ephesus, one of the 7 wonders of the ancient world, burned to the ground. It was seen as an omen. A force of nature had arrived, one that would change the world forever. Alexander's education was as legendary as his birth. His father, King Philip, a brilliant military strategist in his own right, wanted the best for his son. So, who do you hire to teach the future king of everything? None other than the greatest mind of the age, the philosopher Aristotle. For 3 years, Aristotle taught the young prince everything from philosophy and politics to medicine and science. He instilled in Alexander a deep love for knowledge and a fascination with the heroic tales of the past, especially Homer's Iliad. Alexander reportedly slept with a copy of the Iliad under his pillow, dreaming of becoming a hero like Achilles. This wasn't just school, it was the forging of a mindset, a belief that he was destined for greatness. And it didn't take long for him to prove it. As a teenager, he showed incredible courage and insight. The famous story of his horse, Bucephalus, says it all. This magnificent black stallion was wild and untamable, no one could ride him. But a young Alexander noticed something everyone else missed. The horse was afraid of its own shadow. He calmly turned Bucephalus towards the sun, leaped onto its back, and tamed the beast. His father, filled with pride, supposedly told him, "My son, you must find a kingdom equal to your ambitions. Macedon is too small for you." His first taste of real power came when he was just 16. While his father was away on a military campaign, Alexander was left in charge as regent of Macedon. He didn't just sit around. When a Thracian tribe rebelled, Alexander didn't wait for instructions. He raised an army, crushed the rebellion, and founded a new city, naming it Alexandropolis after himself. He was already building his own legacy. 2 years later, at the decisive Battle of Cheronea, the 18-year-old prince commanded the Macedonian cavalry. He led a charge that shattered the enemy lines, securing a massive victory for his father and proving he was not just a scholar, but a formidable warrior and commander. From a birth wrapped in myth, to an education from Aristotle, to taming an untamable horse and leading armies as a teenager, Alexander's early life was the perfect training ground for the legend he would become. These were the first steps on a path that would lead him to the ends of the earth. Thanks for watching. If you enjoyed this journey into the past, make sure to like, subscribe, and hit that notification bell for more incredible stories from history. See you next time. 2 años después, participó en la batalla de Cheronea, uno de los enfrentamientos decisivos de la historia griega. Allí,
el ejército macedonio derrotó a una alianza de ciudades griegas encabezadas por Atenas y Tebas. Alejandro, al mando de la caballería, tuvo un papel fundamental en la victoria. Aquella batalla consolidó la hegemonía de Macedonia sobre Grecia. En ese momento parecía que el destino de Alejandro estaba claro. Algún día heredaría un reino poderoso y dirigiría una gran campaña contra el imperio persa, el enemigo tradicional del mundo griego. Pero la historia dio un giro inesperado en el año 336 a.C. Durante una ceremonia en la ciudad de Egas, Filipo II fue asesinado. Las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. Pero lo cierto es que el asesinato dejó a Macedonia en una situación peligrosa. Alejandro tenía apenas 20 años cuando fue proclamado rey. Muchos pensaron que el joven monarca no sería capaz de mantener el poder que su padre había construido. Varias ciudades griegas comenzaron a rebelarse, creyendo que Macedonia se debilitaría bajo un gobernante tan joven. Alejandro respondió con una rapidez y determinación que sorprendieron a todos. Marchó hacia el sur con su ejército y reafirmó su autoridad sobre Grecia. Algunas ciudades aceptaron su liderazgo sin resistencia, pero Tebas decidió rebelarse. La respuesta de Alejandro fue brutal y estratégica al mismo tiempo. La ciudad fue destruida casi por completo, y su población vendida como esclava. El mensaje era claro: Macedonia seguía siendo la potencia dominante. Con Grecia pacificada, Alejandro pudo concentrarse en el proyecto que su padre había planeado durante años: la invasión del imperio persa. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el estrecho de los Dardanelos con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres. En comparación con los recursos del imperio persa, aquel ejército era pequeño. Persia era una superpotencia que se extendía desde Anatolia hasta Egipto y desde Mesopotamia hasta Asia Central. Sin embargo, el ejército macedonio tenía dos ventajas decisivas: disciplina y liderazgo. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico. Las fuerzas persas intentaron detener el avance macedonio en las riberas del río. Alejandro lideró personalmente la carga de la caballería y logró romper las líneas enemigas. Aquella victoria abrió las puertas de Asia Menor. Tras el Gránico, muchas ciudades griegas bajo dominio persa se rindieron o cambiaron de bando. Alejandro se presentaba como el liberador de los griegos de Asia, aunque en realidad su objetivo era mucho más ambicioso: destruir el imperio persa y reemplazarlo. El enfrentamiento decisivo con el rey persa, Darío III, ocurrió en la batalla de Isos en el año 333 a.C. Darío reunió un enorme ejército para detener al invasor macedonio. Sin embargo, el terreno estrecho de la batalla limitó la ventaja numérica persa. Alejandro dirigió un ataque directo hacia el centro enemigo, donde se encontraba el propio Darío. Cuando el rey persa huyó del campo de batalla, el ejército persa se desmoronó. La victoria de Isos fue uno de los momentos clave de la campaña. Darío dejó atrás a su familia, que fue capturada por los macedonios. Alejandro trató a las mujeres de la familia real con respeto, un gesto que reforzó su imagen de rey legítimo ante muchos pueblos del imperio. Tras Isos, Alejandro continuó hacia el sur. En lugar de perseguir inmediatamente a Darío hacia el corazón de Persia, decidió asegurar la costa del Mediterráneo. Esto era fundamental para eliminar la flota persa y evitar que atacara Grecia por mar. Una de las campañas más difíciles de esta fase fue el asedio de Tiro. La ciudad estaba situada en una isla fortificada y se consideraba prácticamente inexpugnable. Alejandro ordenó construir un enorme dique para conectar la isla con el continente. El asedio duró varios meses y terminó con la caída de la ciudad. Fue una victoria impresionante desde el punto de vista militar, aunque extremadamente dura para los habitantes de Tiro. Tras Tiro, Alejandro marchó hacia Egipto. Allí fue recibido como liberador, ya que muchos egipcios resentían el dominio persa. Fue proclamado faraón y fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Aquella ciudad se convertiría con el tiempo
en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. En Egipto, Alejandro también visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa. Las fuentes antiguas sugieren que allí recibió una confirmación de su supuesto origen divino. Aunque los detalles exactos son inciertos, el episodio reforzó su imagen como gobernante destinado a grandes cosas. Sin embargo, el objetivo principal seguía siendo Persia. En el año 331 a.C., Alejandro se enfrentó nuevamente a Darío III en la batalla de Gaugamela. Esta batalla sería decisiva para el destino del imperio persa. El ejército persa era enorme y el terreno había sido preparado para favorecer sus carros de guerra. Pero Alejandro volvió a demostrar su talento estratégico. Utilizó maniobras para abrir un hueco en las líneas persas y dirigió una carga directa hacia el centro enemigo. Darío huyó nuevamente del campo de batalla. La derrota en Gaugamela significó el colapso efectivo del imperio persa. Las grandes ciudades imperiales como Babilonia, Susa y Persépolis cayeron una tras otra en manos de Alejandro. En Persépolis, el palacio real fue incendiado, un acto que algunos interpretan como venganza simbólica por las antiguas invasiones persas de Grecia. A pesar de estas victorias, la campaña de Alejandro estaba lejos de terminar. Darío III fue asesinado por uno de sus propios sátrapas mientras intentaba reorganizar la resistencia en el este. Alejandro se presentó entonces como heredero legítimo del imperio persa, adoptando algunas de sus costumbres y estructuras administrativas. Este gesto generó tensiones con muchos de sus oficiales macedonios, que veían con recelo la creciente influencia de las tradiciones orientales en la corte. Alejandro, sin embargo, tenía una visión más amplia. No quería gobernar solo como rey de Macedonia, sino como señor de un imperio que uniera Oriente y Occidente. La campaña continuó hacia Asia Central, donde enfrentó guerrillas y resistencias locales que resultaron mucho más difíciles que las grandes batallas contra Persia. Durante años, Alejandro luchó para consolidar su dominio en regiones lejanas como Bactria y Sogdiana. En ese periodo se casó con Roxana, una noble local, reforzando su política de integración entre culturas. Sin embargo, las tensiones internas dentro de su ejército comenzaron a aumentar. Aún así, Alejandro no había terminado. Su ambición lo llevó todavía más lejos, hacia el este, hasta llegar a la India. La expansión hacia el este llevó al ejército macedonio a regiones que ningún ejército griego había alcanzado jamás. Tras consolidar su dominio sobre los antiguos territorios persas, Alejandro dirigió su mirada hacia el valle del Indo. Aquellas tierras eran ricas, pobladas y políticamente fragmentadas, lo que ofrecía oportunidades pero también enormes riesgos logísticos. El ejército llevaba ya años de campaña, atravesando montañas, desiertos y llanuras inmensas. A pesar de las victorias continuas, el desgaste comenzaba a sentirse. En el año 327 a.C., Alejandro cruzó las montañas del Hindu Kush y entró en la región que hoy corresponde aproximadamente al norte de Pakistán y Afganistán. Allí se encontró con una realidad distinta a la de Persia. En lugar de un imperio centralizado, había numerosos reinos y jefaturas locales. Algunas se sometieron rápidamente, otras resistieron con ferocidad. Una de las campañas más difíciles de este periodo fue la conquista de la llamada Roca de Ahornos, una fortaleza natural situada en una montaña prácticamente inexpugnable. Según las fuentes antiguas, la fortaleza había resistido incluso al legendario Hércules. Alejandro decidió tomarla como desafío personal. Tras maniobras ingeniosas y un asedio arriesgado, logró capturarla. Más allá del valor estratégico, la victoria reforzó su reputación como conquistador invencible. Sin embargo, el enfrentamiento más famoso de la campaña india sería la batalla del río Hidaspes, en el año 326 a.C. Allí Alejandro se enfrentó al rey Poros, un gobernante local que comandaba un ejército considerable y que utilizaba un arma desconocida para los macedonios: elefantes de guerra. El río Hidaspes representaba un obstáculo formidable. Las fuerzas de Poros vigilaban cuidadosamente el paso, esperando que Alejandro intentara cruzar directamente.
Pero el macedonio utilizó una estrategia de distracción. Durante días, simuló preparativos de cruce en distintos puntos del río, manteniendo a los indios en constante alerta. Finalmente, aprovechó una tormenta nocturna para cruzar con parte de su ejército río arriba, sorprendiendo a Poros. La batalla que siguió fue intensa y complicada. Los elefantes de guerra causaron gran confusión entre las tropas macedonias, pero la disciplina de la falange y la movilidad de la caballería terminaron inclinando la balanza. Poros fue derrotado, pero su valentía impresionó profundamente a Alejandro. Cuando el rey indio fue llevado ante él como prisionero, Alejandro le preguntó cómo quería ser tratado. La respuesta de Poros fue simple: como un rey. Alejandro decidió mantenerlo en el poder como gobernante aliado. Este gesto ilustra uno de los aspectos más característicos del liderazgo de Alejandro. Aunque podía ser brutal con los enemigos que resistían obstinadamente, también sabía reconocer el valor y convertir antiguos adversarios en aliados útiles. Esa combinación de dureza y pragmatismo político fue clave para mantener el control sobre un imperio tan vasto. Pero a medida que el ejército avanzaba hacia el este, el cansancio acumulado comenzó a pesar cada vez más. Los soldados llevaban casi una década de campaña. Habían recorrido miles de kilómetros, enfrentado climas extremos y combatido innumerables batallas. Cuando Alejandro propuso continuar aún más hacia el este, hacia el río Ganges, el ejército se negó. La negativa ocurrió en el río Éfasis. Por primera vez, desde el inicio de las campañas, Alejandro se encontró con una resistencia abierta dentro de sus propias filas. Los soldados macedonios no estaban dispuestos a seguir avanzando hacia territorios desconocidos que, según los rumores, albergaban reinos aún más grandes y ejércitos innumerables. Durante varios días, Alejandro intentó convencerlos. Argumentó que el final del mundo conocido estaba cerca, que la gloria eterna les esperaba si continuaban. Pero los soldados permanecieron firmes. Finalmente, Alejandro aceptó la realidad. Ordenó levantar 12 altares monumentales para marcar el punto más oriental de su conquista y anunció el regreso. El camino de vuelta no fue sencillo. Parte del ejército regresó por tierra a través de regiones difíciles, mientras otra parte construyó una flota para descender por el río Indo hacia el océano. La expedición naval fue dirigida por Nearco, uno de los oficiales de confianza de Alejandro. El propio Alejandro eligió una ruta particularmente dura a través del desierto de Gedrosia. Las condiciones allí fueron devastadoras. El calor extremo, la falta de agua y la dificultad del terreno causaron enormes pérdidas humanas. Muchos historiadores consideran que esta decisión fue uno de los mayores errores estratégicos de Alejandro, aunque otros creen que intentaba demostrar que su ejército podía superar cualquier desafío. Tras atravesar el desierto, las distintas columnas del ejército finalmente se reunieron en Persia. Allí, Alejandro comenzó a reorganizar su imperio. El territorio que controlaba era inmenso, desde Grecia hasta la India, pasando por Egipto, Mesopotamia y Asia Central. Ningún gobernante griego había dominado jamás un espacio tan grande. Uno de los principales desafíos era cómo gobernar una población extremadamente diversa. Alejandro adoptó una política de integración cultural que resultó polémica entre sus propios oficiales macedonios. Incorporó nobles persas a la administración, adoptó elementos de vestimenta oriental y promovió matrimonios mixtos entre oficiales macedonios y mujeres persas. El ejemplo más famoso de esta política fue la llamada Boda de Susa, donde Alejandro organizó una ceremonia colectiva en la que decenas de oficiales macedonios se casaron con mujeres de la nobleza persa. Él mismo se casó con Estatira, hija de Darío III. Estas decisiones buscaban crear una élite gobernante que combinara elementos macedonios y persas. Sin embargo, estas medidas generaron tensiones profundas dentro del ejército. Muchos veteranos macedonios sentían que su rey estaba abandonando las tradiciones de su pueblo para adoptar costumbres extranjeras. Alejandro, por su parte, parecía convencido de que su imperio solo podría sobrevivir si se transformaba en una entidad multicultural. Durante estos últimos años de su vida,
Alejandro también comenzó a planear nuevas expediciones. Entre sus proyectos estaba una campaña hacia Arabia y posiblemente exploraciones marítimas más amplias. Su ambición no parecía tener límites, pero el destino interrumpió esos planes. En el año 323 a.C., mientras se encontraba en la ciudad de Babilonia, Alejandro enfermó repentinamente. Las fuentes antiguas describen una fiebre que empeoró progresivamente durante varios días. Finalmente murió a la edad de 32 años. Las causas exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate entre historiadores y médicos. Se han propuesto diversas explicaciones, desde enfermedades infecciosas como la malaria o la fiebre tifoidea hasta teorías de envenenamiento. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que confirme ninguna hipótesis de forma definitiva. La muerte de Alejandro dejó a su imperio sin un heredero adulto claro. Su hijo aún no había nacido, y su medio hermano Arrideo tenía capacidades limitadas para gobernar. Cuando sus generales le preguntaron a quién dejaba el imperio, una tradición afirma que respondió simplemente, al más fuerte. Lo que siguió fue una serie de conflictos conocidos como las Guerras de los Diádocos, en las que los antiguos generales de Alejandro lucharon por dividir y controlar el imperio. Con el tiempo, el territorio se fragmentó en varios reinos independientes, entre ellos el Egipto Ptolemaico, el Imperio Seleucida y Macedonia bajo la dinastía Antigónida. Aunque el imperio político de Alejandro no sobrevivió como una entidad unificada, su impacto histórico fue inmenso. Las conquistas crearon una red de intercambio cultural que transformó profundamente el mundo antiguo. La lengua griega se difundió por todo el Mediterráneo oriental y el Próximo Oriente, convirtiéndose en una lengua común para el comercio, la administración y la cultura. Este periodo, conocido como la era helenística, fue una época de extraordinaria mezcla cultural. Ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros de aprendizaje, ciencia y comercio. Alejandría, en Egipto, albergó una de las bibliotecas más famosas de la antigüedad. La influencia de Alejandro también cambió la forma en que se concebía el liderazgo político. Antes de él, los reyes griegos gobernaban territorios relativamente limitados. Alejandro introdujo la idea de un monarca universal, un gobernante que aspiraba a dominar múltiples pueblos y culturas bajo una sola autoridad. Su figura también alimentó una tradición legendaria que se extendió durante siglos. En distintas culturas, Alejandro fue recordado como conquistador heroico, explorador del fin del mundo o incluso como figura casi mítica. Historias sobre sus aventuras circularon desde Europa hasta Persia, Arabia e incluso Asia Central. Sin embargo, más allá de la leyenda, el personaje histórico sigue siendo impresionante. En apenas 13 años de reinado, Alejandro derrotó al mayor imperio de su tiempo. Recorrió distancias enormes con su ejército y transformó el mapa político del mundo antiguo. Cuando murió, tenía solo 32 años. A pesar de su corta vida, su legado fue suficiente para alterar profundamente el curso de la historia. Su imperio no sobrevivió como estructura política, pero las consecuencias culturales de sus conquistas moldearon el Mediterráneo y el Próximo Oriente durante siglos. Alejandro Magno fue, en última instancia, un producto de su tiempo y al mismo tiempo una fuerza que lo superó. Nació en un reino periférico, heredó un ejército formidable y llevó esa maquinaria militar hasta los límites del mundo conocido. En el proceso, destruyó imperios, fundó ciudades y conectó regiones que durante siglos habían permanecido separadas. Y aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, el mundo que dejó atrás ya no era el mismo que había encontrado al comenzar su marcha hacia Asia.